Prefiero besar a 3 mujeres negras que a una mexicana. Esta frase atribuida a Elvis Presley y desmentida en repetidas ocasiones, primero por el propio Elvis y después por los historiadores, le valió al rey del rock el rechazo y el veto temporal a su música y a su cine en México. En el aniversario de su muerte, hace ya varios años, recordaron un episodio poco conocido de la vida de un hombre que se ha escrito demasiado en diversos libros, series, películas y videos. Pero, ¿qué pasó exactamente? A mediados de la década de 1950, la popularidad de Elvis Presley en Estados Unidos pasaba por su mejor momento. No podemos decir lo mismo del otro lado de la frontera. Justo entonces México entró en un periodo de rechazo a la estrella, y a decir verdad México se volvió un país demasiado cerrado a diferencia de los 40s, que en los 50s y 60s México parecía un país de verdad demasiado cerrado en todo aspecto y parecía que no quería avanzar ni siquiera en la cultura popular, ni en la economía, ni en nada. En 1957 se corrió el rumor de que Elvis Presley dijo en una entrevista que prefería besar o casarse con 3 mujeres negras antes que con una mexicana. En otras se dice que decía que prefería besar a un chango antes que una mujer mexicana. Explica desde Ciudad de México el periodista de la BBC Mundo Alberto Najar. En México existía una campaña fuerte contra el rock y los rockeros, y recordemos que esta campaña se levantó hasta finales de los 80s. El rumor desató una campaña de linchamiento en periódicos y la radio contra el rock y los rockeros. El periodista Raúl de la Rosa, testigo directo de aquella época, coincide en que es imprescindible tener en cuenta el contexto en el que se produjeron estos hechos. Era a mediados de los 50s y el fenómeno del pandillerismo juvenil empezaba a darse en la clase media, le contó de la Rosa a BBC Mundo. La prensa, en medio de una mentalidad conservadora, empezó a decir que el rock and roll era una muestra de degeneración moral. Eran tiempos de censura en los que la Liga de la Decencia clasificaba las películas y decidía lo que se podía ver y lo que no. Para este grupo tradicional, el rock que escuchaban los jóvenes no era música sino ruido. Esa campaña despiadada contra el rock and roll coincidió con el auge de Elvis Presley, y quien además de representar una música diabólica, escandalizaba a los más puritanos con sus sensuales movimientos de cadera. En este contexto, la supuesta frase despectiva de Elvis hacia las mexicanas cayó como un regalo para los llamados defensores de la decencia. El columnista especializado en los cotilleos, Federico de León, fue quien en 1957 escribió que el cantante le dijo en una entrevista: prefiero besar a 3 chicas negras que una mexicana. La emisora de radio Éxitos difundió el reportaje y estalló el escándalo. Se quemaron sus discos, las cadenas de radio vetaron sus canciones, diarios sensacionalistas de Tijuana calificaron a Elvis como racista y homosexual. Pocos días después, el mismo columnista citó a una mujer mexicana que dijo: prefiero besar a 3 perros que a Elvis Presley. El cantante envió un comunicado de prensa para aclarar el malentendido, pero fue en vano. Antes de que las aguas pudieran volver a su cauce, el desencuentro entre México y Elvis se agravó con el estreno mexicano de la película King Crow en mayo de 1959. Los ánimos se exaltaron cuando el Cine Las Américas de Ciudad de México advirtió que la película era solo para adultos. Cientos de jóvenes entraron en el cine y se produjeron disturbios y dejaron varios heridos. Yo fui al estreno de la película, relató de la Rosa. El cine estaba repleto de jóvenes, todos vestidos de chamarra de cuero con pelo engomado y un gran copete, con nuestras motos esperándonos afuera. Éramos gángsters mexicanos. El periodista no recuerda los enfrentamientos como algo grave, sino más bien como una cosa de jóvenes. Las autoridades no tuvieron esa misma visión. Vetaron la difusión de las películas de Elvis y le negaron la entrada al país cuando solicitó la visa para filmar Fun en Acapulco, traducida como Fiesta en Acapulco o El ídolo en Acapulco. No hay confirmación oficial de cómo surgió la frase que le causó tantos problemas a Elvis, pero en lo que sí hay un consenso es que el artista no se expresó en esos términos. Una de las teorías más fundamentadas aparece en el libro Refritos de Elvis, el surgimiento de la contracultura mexicana de Eric Solop, publicado en 1999. La versión de Solop compartida por otras fuentes consiste en que un importante político mexicano quiso contratar a Elvis Presley para que diera un concierto privado para su hija adolescente. Cuentan que le envió un cheque en blanco para que el artista lo rellenara a su antojo, pero Elvis se lo devolvió en blanco. Según la historia, el político enojado inventó que a Elvis no le gustaban las mujeres mexicanas.
Al mismo tiempo, la polémica era positiva para las autoridades en sus esfuerzos por controlar a los jóvenes y frenar la expansión del rock and roll. Sin embargo, el avance de esta música era irrefrenable y el bloqueo mexicano a Elvis no duró por mucho tiempo. En realidad, el artista más recordado en México por sus versiones de Allá en el Rancho Grande y otras canciones mexicanas de la controversia por su pasado fueron varias de Elvis. El sello BMG México editó en 1999 una serie de discos con el nombre genérico de Elvis le canta a México para celebrar el legado de la leyenda al sur de la frontera. El episodio de los besos a las mujeres mexicanas quedó así como una anécdota sin fundamentos que sirve más para reflejar cómo fue el primer impacto del rock and roll en México en los 50 para retratar al artista. Recordemos que el gobierno de México también le hizo esto a los Beatles, a los Doors, a los Rolling Stones, incluso a Bob Dylan, a cantantes femeninas y demás, y este veto duró así hasta mediados de los 80. Sin duda alguna, México vivió una cultura popular internacional demasiado reprimida para las juventudes de aquellos años. Por otro lado, recordemos que Elvis tenía varios amigos de raza negra y varios amigos también latinos, por lo que realmente esto no tiene fundamentos. Entonces es muy importante que revisen por ahí el libro que les mencioné a lo largo del video porque está interesante. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete si te gustan este tipo de videos narrando historias, anécdotas o rumores de nuestras estrellas de rock favoritas. Suscríbete y yo te estoy viendo hasta la próxima en un nuevo video.